En estos 3 capítulos abordamos en su mayoría la historia de la pedagogía. Nos habla al principio sobre la pedagogía en la educación y nos dice que es parte de nuestra cultura, que esta a su vez es una historia universal en la cual no es fácil definirlo con los procesos que hemos llevado. Es importante tener en cuenta que la pedagogía es fundamental para nosotros los docentes, ya sea para el arte, para el espíritu del hombre, para los productos totalmente de la mente. De alguna manera podemos generalizarlos y ser un poco más conscientes, por ejemplo, en la religión, la moral, instituciones que tengan que ver con ello. La educación constituye muchas veces en la conducta humana de cómo se regula. De alguna manera podemos entender que es una influencia tanto sistemática como política, ya que muchos de ellos utilizan conceptos sobre la parte de la sociedad que fundamentalmente es como la cultura, la ideología, las diferentes formas de cómo podemos desarrollarlo. Aquí te menciona que la reflexión sistemática le llamamos pedagogía. La pedagogía es la ciencia de la educación y esta adquiere pues una complejidad para poder explicarla y entenderla, porque de alguna manera la educación y la pedagogía tienen una relación en la práctica educativa, que es en la que nosotros empleamos. Constantemente nos habla pues más que nada de la acción, de cómo nosotros influimos en los antecedentes de los alumnos. Realmente uno de los factores de la historia fue pues en la época del siglo XIX, que se desarrolla más pacíficamente la historia en el área de la cultura, la religión, como ya lo habíamos comentado en anteriores ocasiones. También la estructura social, ya que solamente los que tenían dinero podían entrar a escuelas de arte, filosofía y empezar a hablar a lo mejor algunos idiomas que ya estaban en ese entonces estaba desarrollado el latín. En la Edad Media también te habla sobre que habían guerreros que eran sumamente letrados para poder ir a la guerra, tenían que estar capacitados realmente para una mejor estrategia para esta. También otros factores que tienen mucho que ver es, por ejemplo, con la personalidad. Nos habla también de algunos filósofos, personas muy importantes que es Sócrates, Platón, Lutero, Ignacio de Loyola y entre otros. Nos habla también que, pues, tanto que, por ejemplo, Federico fue de Prusia, Napoleón fue de Francia. De hecho, dicen que Napoleón fue un buen estratega militar a pesar de su estatura y él decía que la inteligencia se medía de la cabeza hacia arriba, no de la cabeza a los pies, porque él era muy chaparro. Bueno, muy pequeño en tamaño, bajo de estatura. Entonces nos habla de Copérnico, Galileo y algunos otros que son o que fueron personas que hasta la fecha siguen marcando en nuestra educación. Yo recuerdo que en la SUPE fuimos a una obra de arte que fue de Galileo Galilei referente a lo del telescopio y todo eso. Entonces, de alguna manera, nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta que el proceso que llevamos poco a poco es mediante la historia, que por ejemplo ahorita estamos evolucionando tan solo en la tecnología, pero por ejemplo aquí te dice las etapas, ¿no? Que primero fue la edad primitiva, los pueblos originarios, que pues hasta la fecha pues rayaban cuevas y cositas así. La edad oriental te habla pues de China, Egipto, Arabia, te habla de los siglos antes de Cristo, te habla sobre más que nada la catarsis en la que se encuentra actualmente nuestra educación, te habla sobre la clásica que es en Grecia, Roma, el Coliseo romano, que son siglos 1000 años antes. Entonces también te habla de la época medieval, que era lo que yo comentaba, que era con el Renacimiento, que los vestigios eran como le entraba también la religión, en ellos entraba la educación cristiana, que era en la que inculcaban la religión de cuando hablaban de Dios, que era la teología. Te habla sobre la humanista, que es el Renacimiento, la educación cristiana reformada, que es cuando se vino la mezcla de solamente existía Cristo, y todo esto se fue formando por el resultado que fue evolucionando la población, y esto se fue acercando, bueno, regularmente la educación fue en Europa, y esto se fue mezclando y originando en América. Nos habla sobre la educación democrática, la ilustración, naturalista. Entonces, de esta forma fue como grandes rasgos empezaron a hacer pues con la pedagogía, la educación, y esta es como
pues simplemente la base de lo que llevamos actualmente, ¿no? Nos habla sobre los pueblos primitivos, sobre la prehistoria, que te dice que la prehistoria fue 3000 siglos. Después de los 60 que pertenecen a las sociedades civilizadas, la mayor parte fue de la vida humana que ha estado en la prehistoria. Anteriormente obviamente éramos nómadas y sedentarios. Los sedentarios eran los que se quedaban en un solo lugar y los nómadas eran los que se movían de distintos lugares por la caza, por sus alimentos y cosas así. Entonces aquí te habla exactamente sobre los hombres cazadores que vivieron en distintos grupos, y esto pues sus armas eran las lanzas, los trozos de piedras, y pues se alimentaban de la pesca, la caza y pues los frutos que encontraban en algún lugar, ¿no? De esta forma, pues también te habla pues de lo que se ha desarrollado. La base de la vida en los grupos sociales pues es la familia, y en este lugar también existía la poligamia y la monogamia. Entonces eran familias agrupadas que vivían por clanes, tribus o tótem, o como que lugares en los que te ibas relacionando, ¿no? Pero vivían siempre en comunidad. Te habla sobre, pues realmente cómo era que se cultivaban, hablaba sobre la destreza física, la química, la resistencia, que muchos por encima del dolor en el que se encontraban, ya sea físico, mental, lo que fuese, el lugar físico, pues te hablaba respecto al área, ¿no? En el que muchos de ellos estaban realmente relacionados con la caza. Y era como iban creando sus estrategias para poder cazar, para poder mezclar o algo así, condimentos que encontraban, comida. En el capítulo 3 te habla sobre la educación oriental, que como ya lo habíamos dicho, esta se encontró pues en Asia. Y pues a pesar de que la educación señala que existe una diferencia entre los pueblos primitivos y los civilizados, se ha dicho que carecen de cultura, ya que pues no tenían relación como tal con nosotros, y pues sus pueblos no eran tan civilizados, tecnológicamente, entre comillas, actualizados, ¿no? Ya que de alguna manera pues entre China, India, Egipto, Palestina fueron construyendo estrategias de cultivo, y esto también entre la educación. ¿Por qué? Porque vamos a la historia y es la educación que va teniendo uno con tan solo como actualmente pues hace la ganadería, la agricultura, tiene mucho que ver con este tipo, ¿no? Te habla sobre la educación de China, que es uno de los pueblos más antiguos y es es una de las culturas que más nos han arraigado, y pues mayormente fue primitiva. Primero fue la primitiva, la araica, de carácter agrícola y matriarcal, ella que aproximadamente del siglo 23 antes de Cristo fue feudal. Iniciaron las guerras, aquí te habla sobre el patriarcal. Todo esto fue antes de Cristo, fue una forma de gobierno de república, bueno, te dice republicana de gobierno. En cada una de sus formas de gobierno se fue sobresaliendo la moral y la calidad humana, la atención, la civilización que tenían. Ahí se desarrolló la sensibilidad en naturaleza, arquitectura, pintura, cerámica, porque en ellos se daba mucho la cerámica. Hace 1000 años existía mucho, o era como lo más cute de cerámica. Entonces también te habla sobre la poesía, la lírica, la perfección. De alguna manera eso lo copiaron de Europa, ya que en el Renacimiento existieron grandes personas, grandes pintores. La poesía se fue desarrollando pues aún más. Te habla también sobre los siglos que marcaron, que han sido como parte fundamental para ellos mismos. Te habla sobre el emperador, que aparece, dice aquí, el emperador mismo aparece como el padre de todos, o sea, era como el superdios de ellos, o sea, tenía la razón siempre en todo, era como el hijo del cielo, así le llamaban. Y pues tenía una constitución familiar que se regía pues en las reglas que tenían que tenerle culto, y desde sus antepasados habían tenido culto al emperador. Y pues esto es más que nada en la religión, ¿no? O sea, se va basada en la religión, y nosotros ahora como docentes tenemos como un antecedente de la educación, de que
no fue ahorita, sino siempre ha estado, pero como que no tenía nombre como tal educación, pedagogía. Estas van de la mano, siempre van entrelazadas. Entonces, aquí te habla sobre los príncipes feudales, que cada 7 años tenían una casa paterna, después vivían con un señor y se iban relacionando, que tenían que ir a la escuela. Tenían esa teoría que según Grandet, la teoría dice, en teoría deberían de quedar en esa escuela durante 20 años. O sea, ellos decían que la educación tenía que ser hasta los 20 años de edad. Entonces, es como, por ejemplo, la mentalidad china es esta. Nosotros cuando nacemos, pues desde ese año, por ejemplo, yo nací el 22 de diciembre, entonces al siguiente 22 de diciembre del siguiente año yo estoy cumpliendo un año. En China no. En China desde que se concibe el producto ya le cuentan el tiempo, entonces ya no es un año, serían 2 años y así sucesivamente. Entonces te habla respecto a eso, a la época imperial, te habla sobre los sectores que fueron como de masa, se fue dividiendo, ya habían funcionarios, ya había ya habían escalafones para poder llegar a lugares más altos en el sentido de gobierno, para ser cada vez más importantes, pero obvio estas personas tenían que ser sumamente, pero sumamente letradas, no como actualmente. Te habla también sobre la educación de la India, que esta pues creció más en pirámides, te habla que fue más fueron como más marcadas las castas, fue más clasista y las castas siguen existiendo, pero ya no como antes. Y el sistema de brahmanes configuró el país de un sistema clase señorial, el cual exactamente no aspiraba a algún poder, o sea, no todos podían adquirir el poder. Y pues de alguna forma es como complicado que existía como ese racismo. Nos habla también sobre la educación egipcia, que Egipto sabemos que fue uno de los lugares donde más se desarrolló matemáticas. Y aquí dice que tuvo una gran organización política donde se predominó los reyes en absoluto. O sea que quien tenía el mayor poder era la jerarquía de la realeza. Y pues ya concluyendo de todo lo que hemos hablado, considero que la educación ha sido de suma importancia para nosotros, ya que, por ejemplo, en todo el mundo existió de alguna manera la civilización, ya sea hebrea, egipcia, china, lo que fuese, existió una educación como base de lo que somos ahora. De alguna manera, los filósofos, las personas importantes, tienen un factor que aún influyen en nuestra vida diaria y como docentes tenemos que tener en cuenta Piaget, Vygotsky o alguno de ellos, Sócrates, Platón, todos ellos entran en nuestra área y es algo fundamental el saber el por qué o de dónde venimos, ya que es historia y es cultura general. Nosotros como docentes debemos de saber el por qué existe la educación, la pedagogía que es, a qué se refiere y todo, qué es estrategia, y nosotros tenemos que aprender a saber diferenciar cada una, pero al mismo tiempo que diferenciar también ver en qué se entrelazan. Y pues con eso terminamos el video. Bye.